En el ámbito jurídico, persona significa ser titular de derechos y obligaciones frente a la sociedad, no solo como persona física, sino también aquellas personas agrupadas para la consecución de un fin, es decir, las personas morales, comúnmente llamadas empresas. El hecho de poseer las cualidades mencionadas reconocidas desde la perspectiva de derecho se conoce como personalidad. Dentro de la doctrina, Vaquero y Buenrostro definen la personalidad jurídica como la aptitud de ser sujeto de derecho, que nace de la persona y ésta termina con su fallecimiento. Ahora bien, para las personas físicas, el derecho a la personalidad jurídica se encuentra explícitamente redactado en el artículo 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sexto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que actualmente forma parte de los derechos humanos nacidos del simple hecho de existir reconocidos en nuestra Constitución política y las diversas disposiciones aplicables, coligiendo de estos ordenamientos que la personalidad jurídica es contemplada desde el momento de la concepción y hasta la muerte. En otras palabras, el inicio y la protección a la personalidad jurídica nace desde la concepción y termina con la muerte, para así retomar el objetivo de esta presentación, que es llegar a entender los atributos de la personalidad jurídica. Los atributos de la personalidad son cualidades abstractas específicas de cada persona, los cuales permiten su identificación, individualización y entendimiento de su situación dentro de una sociedad de acuerdo con un orden jurídico establecido. Los principales atributos estudiados aquí son el nombre, domicilio, estado personal y capacidad. El nombre se considera el primer atributo de la personalidad, un elemento que designa y diferencia a una persona. Es al mismo tiempo un derecho humano que nace del derecho a la personalidad jurídica y posee características de ser inalienable, imprescriptible e inmutabilidad. Esto quiere decir que el nombre no es valorable en dinero, no se pierde por su uso o desuso y no se puede cambiar a voluntad. El derecho al nombre se observa en el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, en la que se positiviza lo referido en el párrafo 8 del artículo 4, donde toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Para dicho fin, dentro del Código Civil sobre el registro civil se menciona que los jueces del registro civil se encargarán de autorizar los actos del Estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de muerte, divorcio judicial, tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes. En la doctrina del derecho civil, Rojini Villegas define: el registro civil es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica, a través de un sistema organizado, todos los actos relacionados con el estado civil de las personas mediante la intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio o fuera de él. Además, dentro del capítulo 2 sobre las actas de nacimiento, las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el juez del registro civil, y cuando el nacido fuere presentado como hijo de matrimonio, se asentarán los nombres, domicilio y nacionalidad de los padres, abuelos y de las personas que hubieran hecho la presentación. La importancia del nombre desde el nacimiento queda evidenciada, y el acto solemne realizado para asentarlo se lleva a cabo en el registro civil, el cual expide un acta de nacimiento. Es importante señalar que en los casos de adopción plena, el reconocimiento de hijo posterior y cambio de nombre por reasignación sexogenérica, se levantará un acta como si fuera la de nacimiento, realizando las anotaciones respectivas en actas originales, aunque ya no vuelvan a ser expedidas. Agregamos que se colige de los documentos en los que se hacen constar los acontecimientos que modifican el estado civil o capacidad de las personas constituyen una prueba idónea para demostrar veracidad de esos hechos, los cuales iremos describiendo de acuerdo al atributo de la personalidad estudiado. Para el domicilio, nuevamente vemos de Vaquero y Buenrostro que es el segundo atributo de las personas, y Bontour dice que además es el asiento legal de la persona y sede jurídica de la atribución de efectos jurídicos. En México, en el Código Civil, se establece que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde reside habitualmente, y a falta de este lugar el centro principal de sus negocios, en ausencia el lugar donde simplemente residan y en su defecto lugar donde se encontraran. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando pasa en él más de 6 meses, y el domicilio legal de una persona física es donde la ley le va a fijar su residencia para que ejerza sus derechos y cumpla sus obligaciones, aunque no esté allí presente. Para abordar la capacidad y el estado civil, es necesario comprender el estado de la persona como atributo de la personalidad jurídica, definida como la situación jurídica relacionada con la persona, nación y familia. Bajo otros términos, el estado de las personas se puede clasificar en un estado personal, que es la situación frente a la sociedad, civil o familiar, que es la que se observa frente al núcleo de la familia,
o Estado político, situación frente a la nación. El Estado es indivisible y absoluto, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, se encuentra fuera del comercio y es inherente de la persona. Ahora bien, para complementar de mejor manera el estado de las personas es necesario observar que la capacidad o estado personal es una comparación entre el individuo y la comunidad donde se puede ser mayor o menor de edad, incapaz o capaz, nacional o extranjero. En México, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Existen algunas restricciones para el ejercicio de esa capacidad como la minoría de edad, estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, mismas que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni la integridad de la familia. Algunas excepciones existen, como la apertura de cuentas a depósito bancario a partir de los 15 años sin necesidad de representantes. La capacidad plena de ejercicio se alcanza a los 18 años, aunque quedan restricciones como la adopción que es permitida hasta los 25. De lo anterior es importante resaltar la diferencia entre la capacidad de goce y de ejercicio, que en conjunto la definimos como la capacidad jurídica que permite el ejercicio pleno de derechos. Característicamente, la titularidad de obligaciones o recepción de efectos jurídicos se rige bajo el principio de autonomía progresiva, que será, en términos generales, el libre derecho de elegir un plan de vida, pero con las restricciones justificadas para la protección del interés superior de la niñez o de aquellos definidos incapaces, los cuales podrán ejercer sus derechos bajo los criterios establecidos en el título 9 sobre la tutela en el código mencionado, resaltando que el objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que, no estando sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural o legal. Para el análisis por la edad, cabe mencionar que la UNICEF considera importantes ciertas edades mínimas como para contraer matrimonio, consentimiento sexual, consentimiento médico, para la admisión al empleo, para la educación obligatoria y para la responsabilidad penal. Y considera que el fundamento no es limitar el derecho de ejercer los derechos de los y las adolescentes, sino para asegurar que los y las adolescentes estén protegidos de las acciones que puedan afectarle a la realización de sus derechos en el presente o futuro. En la legislación mexicana se positiviza que la mayor edad comienza a los 18 años cumplidos, y el mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes, y que son incapaces, naturales y legales los menores de edad, y aquellos disminuidos o perturbados en su inteligencia por enfermedad o deficiencia persistente o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, psicotrópicos o estupefacientes, es decir, que no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio. Estarán a cargo del registro civil las anotaciones sobre la pérdida, limitación o restitución de la capacidad para administrar bienes, así como la tutela, mismas que requieren mandato judicial previo. Por último, considerando que a partir del nacimiento se establecen ciertas relaciones de consanguinidad que la persona puede contraer matrimonio, entre otros actos a lo largo de la vida que ocasionan cambios al estado civil o familiar con derechos, obligaciones y prohibiciones relacionadas al matrimonio, consanguinidad, afinidad y adopción. Para lo cual, en nuestra Constitución política se describe que los actos del Estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa tendrán validez en las otras, y los actos del Estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Como vimos anteriormente, el registro civil será el encargado de los cambios que al estado civil se refiera, para lo cual el matrimonio y el divorcio administrativo generarán las actas correspondientes, mientras que para el divorcio judicial, adopción simple, declaración de ausencia y presunción de muerte se generarán anotaciones en las actas respectivas, de matrimonio o de nacimiento. Existen algunas variaciones en los estados, como para el divorcio, donde hay ocasiones que solo se hacen anotaciones y otros cuando en el divorcio administrativo se generan dos actas, del acto ante el registro civil y al decretar la disolución. Finalmente describimos que la capacidad inicia con el nacimiento y finaliza con el fallecimiento de la persona, acto último que es asentado en el acta de defunción. A modo de conclusión, entendemos que los atributos de la personalidad jurídica son inherentes al ser humano y son características que emanan como derechos humanos, pero también son fuente de obligaciones, los cuales permiten la identificación de cada individuo y su interacción en la sociedad. El registro civil es el encargado de generar y resguardar las actas correspondientes, es decir, de nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y defunción, con las características enunciadas, haciendo las anotaciones necesarias derivadas de estas o de actos jurídicos que solo requieran anotación en las actas ya generadas.